A finales del siglo XV tuvo lugar en toda Europa una brutal epidemia de peste que acabó en muchas zonas con más del 50% de la población. Las gentes de aquella época creyeron que había llegado el apocalipsis y que la providencia castigaba así a los hombres por todos sus pecados. El infierno se hacía realidad sobre la tierra, sembrando de cadáveres y apestados las sucias y abarrotadas calles de ciudades y pueblos de un extremo al otro del continente. Amigos del misterio, sean ustedes bienvenidos. El hombre medieval estaba sin duda acostumbrado a los contratiempos del destino. Sin embargo, nadie podía imaginarse que la muerte, aquella figura tenebrosa que comenzó a partir de entonces a representarse embosada, siempre acechante entre las sombras, se llevaría por delante a millones de almas como consecuencia del mayor desastre epidémico de la historia. Todo comenzó en el año de 1348, cuando la misteriosa enfermedad, como si de una plaga apocalíptica se tratara, se cebó con la indefensa población de casi todo el continente europeo, asolando ciudades y pueblos enteros, y sembrando de cadáveres los campos y las calles de las grandes urbes. La muerte negra acabó con casi la tercera parte de la población europea. Para la supersticiosa mentalidad de la época era el comienzo del fin del mundo y la sensación de pánico generalizado solo era comparable, salvando las distancias, a la que se vivió en el umbral del año 1000. Los primeros síntomas de la enfermedad consistían en fiebre elevada y escalofríos. Después sobrevenían angustia y ansiedad, aumento de la fiebre, mareos y vómitos. El paciente, en un estado de postración constante, perdía a veces el conocimiento, todo ello en medio de fuertes sudores que desprendían un profundo y particular olor, según los cronistas, similar al de la paja podrida. A ello se unían terribles dolores de cabeza, desnutrición, sensación de asfixia, temblores y una lengua pastosa y blanquecina. Pero aunque desagradable, todo aquello no era lo peor. Pronto aparecían hinchazones en las ingles, bajo las axilas o en el cuello, allí donde se encontraban los ganglios linfáticos, símbolos inequívocos de que la letal enfermedad estaba actuando. En ocasiones alcanzaban el tamaño de una manzana o un huevo, por lo que el vulgo comenzó a llamarlos bubones, palabra derivada del griego bubón, bulto o tumor, que dio origen a la denominación de la peste bubónica, también conocida como peste negra, pues los bulbos, manchas y úlceras adquirían un color negruzco. No era extraño que los bubones supurasen, generando un horrible hedor, y si llegaban a romperse producían en el paciente un dolor prácticamente indescriptible. Cuando la enfermedad derivaba en infección pulmonar, la conocida como variante neumónica, el paciente tenía pocas posibilidades de salir con vida, además de convertirse en peligroso foco de contagio, al poder transmitir la enfermedad por aire a través de la tos. Otra de las consecuencias de la peste bubónica era el delirio, un estado alucinógeno generado por la fiebre que provocaban que algunos enfermos incluso se suicidaran. La arcaica medicina de los galenos de la época atribuía el contagio al aire viciado y a la falta de salubridad en las ciudades, lo cual no era del todo desacertado, pero no sería hasta el año 1894 cuando se descubriera finalmente el mecanismo de contagio de la peste, la pulga de la rata negra, rata de cloaca. La enfermedad pasó a denominarse entonces Yersinia pestis, en honor a su descubridor, el suizo Alexandre Yersis. Sin embargo, en la Baja Edad Media se creía que el mal se debía a una descompensación de los humores del cuerpo, y cuando no, a un castigo divino. En una crónica de la ciudad de Mallorca se puede leer que las enfermedades que ahora vienen y proceden de la superabundancia de sangre.
La extracción de esta sangre corrupta era uno de los remedios más utilizados por los galenos, y las sangrías se convirtieron en algo común para aliviar los síntomas de los apestados, bien rajando con bisturí o aplicando sanguijuelas sobre la zona afectada. A la larga, las sangrías eran una pésima solución, pues bajaban al enfermo totalmente las defensas, dejándolo muy vulnerable. El absurdo pensamiento de la gente de la época también hizo que se proliferara mucho más la enfermedad, pues hay que recordar que en aquella época existía la quema de brujas. Miles o cientos de miles de mujeres fueron brutalmente quemadas. A ello también le seguía la quema de gatos, pues se consideraba un animal propio del diablo, especialmente los gatos negros. Millones de gatos se quemaron en toda Europa, lo cual derivó en una proliferación inaudita de las ratas. Era tanta la cantidad de ratas que convivían con el ser humano. Para poder ayudar a los apestados y evitar contagiarse, con el tiempo estos se protegerían con una vestimenta realmente esperpéntica. Convencidos de que la enfermedad se transmitía a través del olfato, idearon una máscara que acababa en forma de largo pico de ave, quizá porque al comienzo de la enfermedad se creía que ésta era diseminada por los pájaros, y dicha máscara ayudaría a espantarlos, en cuyo interior introducían distintas hierbas aromáticas que servirían, o al menos eso creían, para neutralizar el aire corrupto y que éste no penetrara en sus fosas nasales. El fuerte influjo de las creencias y supersticiones de la época provocó que los doctores llevasen también unos anteojos negros sobre la máscara, que creían eran eficiente amuleto contra el mal de ojo, pues la muerte negra era considerada una plaga maldita. Además, una larga túnica negra cubría su cuerpo, un enorme sombrero protegía su cabeza, y portaban una larga vara o bastón de madera y guantes para no entrar en contacto directo con los apestados. Su aspecto grotesco advertía a los transeúntes de forma indirecta del peligro de contraer la enfermedad. Con la intención de evitar la dispersión de la pandemia, los cadáveres eran sacados con carretillas fuera de las ciudades, donde se introducían en grandes fosas para ser quemados después. Bastaron apenas 2 o 3 años para diezmar Europa, lo que generó dos tendencias realmente opuestas de asimilar. Muchos se dieron al libertinaje, a la bebida, al sexo desenfrenado, incluidos un gran número de clérigos, adoptando esta actitud ante la brevedad de la vida y el acecho inevitable de la muerte. Otros, por el contrario, se dedicaron a la existencia benéfica, a la contemplación espiritual y a la penitencia. Creían que la peste bubónica no era sino una especie de plaga bíblica que se abatía sobre los hombres para castigarlos por sus pecados. Este clima de histeria y fanatismo religioso provocó que muchas personas comenzaran a automutilarse como una forma de redención. Se hicieron muy populares las llamadas procesiones de flagelantes, que recorrían ciudades y pueblos fustigándose con látigos de cuero, anudados con pinchos de hierro, cual si del mismísimo juicio final se tratase, desgarrando sus carnes e implorando el perdón de los pecados entre charcos de sangre. Algunos sufrían graves heridas entre los omóplatos, y algunas mujeres extasiadas recogían la sangre con sus propios vestidos y se la pasaban por los ojos al pensar que era una sangre milagrosa. Creían que con esa durísima penitencia se conseguiría mitigar la ira de Dios y aplacar la peste. Para los cristianos medievales, los hebreos eran quienes más ofendían a Dios, marcados desde sus orígenes con el estigma de pueblo maldito y considerados los responsables de la crucifixión de Jesús. El hecho de mantener sus costumbres, su lengua y religión les convertía en foco habitual de la ira del pueblo, y con la llegada de la muerte negra, el odio de los cristianos, incrementando por sus encendidos sermones de clérigos radicales y de los flagelantes, la ira del pueblo se volcó contra ellos. Miles de miembros de este colectivo fueron apaleados y masacrados en brutales pogromos,
persecuciones por todo el continente. Se les acusaba de algo realmente pintoresco. Los hebreos, en medio de un complot pergeñado al parecer por los judíos de Toledo, habían envenenado el agua de los pozos y fuentes de toda la cristiandad, corrompiendo el aire, lo que había provocado la peste. Se les sometió a terribles torturas para que confesaran que todos ellos eran culpables de la conspiración. Con el tiempo, los flagelantes comenzaron a alejarse de su original pietismo y abandonarse a las orgías, copulando con las mujeres en público, completamente ebrios. Muchos maleantes y delincuentes se unieron entonces al movimiento y saqueaban las iglesias por las que pasaban. Finalmente Clemente VI publicaría otra bula en 1349, donde condenaba al movimiento como herético y acusaban a sus miembros de cometer crímenes que hacían enojar a Dios. Algunos de los cabecillas fueron apresados y decapitados en presencia de sus seguidores, y aunque la secta no desapareció por completo, poco a poco fueron perdiendo la fuerza, al tiempo que desaparecían los efectos de la enfermedad. Aquellos judíos que no habían sido asesinados ni habían contraído la peste tuvieron que abandonar su hogar y exiliarse, muchos de ellos en Cracovia, Polonia, gracias a la intercesión del rey Casimiro el Grande, que les dio cobijo. Según cuentan, todo esto lo había hecho porque estaba enamorado de una joven hebrea. Nadie creía entonces que en pleno siglo XX la comunidad judía volvería a ser masacrada, esta vez por la ira de los nazis. La terrible plaga había dejado su huella de muerte y destrucción a lo largo de miles de kilómetros, atormentando el alma de millones de personas y diezmando casi a la mitad de la población europea. Con el tiempo, los hombres volverían a tomar el control de la situación, pero ya nunca volverían a ser los mismos. Ahora conocían el horrible dolor que provocaban las llamas del infierno. El poeta italiano Petrarca cantó como nadie el sufrimiento y la pena, la pérdida de los seres queridos que causó la peste bubónica. Considera lo que hemos sido y lo que ahora somos. ¿Dónde estáis, amigos queridos? ¿Dónde los rostros amados? Éramos una multitud y ahora estamos casi solos.